En Oviedo, junto al nuevo hospital Café Cuore, los mejores pinchos y las consumiciones más agradables en interior o terraza. De la mañana a la noche, en Cuore nuestro corazón late contigo y queremos hacerte más llevadero el día. Café Cuore patrocina esta sección. Llega el análisis técnico a juego de dos, siempre son importantes, evidentemente es una parte vital en el mundo del fútbol, que son los técnicos, los entrenadores, pero sobre todo cuando las cosas van mal pasan a ser absolutamente vitales. Marco Antonio Iglesias, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Bueno, un partido con muchísimas cosas que analizar y evidentemente todo empieza evidentemente en la parte técnica. Cuéntame una cosa, de mano había un choque de estilos, el Real Oviedo de una forma, el Cartagena de otra. Cuéntame un poco. Bueno, decíamos la semana pasada que venía un equipo con la flecha para arriba, un equipo que le gusta el fútbol de ataque, que no sabía jugar a empatar, que se hubiera acoplado muy rápido y que era un rival a tener en cuenta porque se hubiera colocado en los puestos altos que incluso que dan el ascenso, pero al final se vio que la presión con la que está jugando el Oviedo, esos cambios tácticos en las 8 jornadas, el nerviosismo que tienen los futbolistas, les superó, ¿no? Es decir, sale bien, el Real Oviedo sale, yo creo que los primeros 5, 6, 7 minutos tenía algo que proponer, quería que los dos carrileros, tanto Miguelón como Pomares, se sumaran al ataque para que Marcelo se metiese más hacia el medio y Javi y Luismi llevaran la manija del partido. Parecía que Javi entraba entonado, que les llevaba de tú a tú al Cartagena, pero en la primera que nos cogen nos hacen mucho daño, ¿no? Es verdad que ellos están en un momento dulce con Sadiku, en los últimos 3 partidos metiendo goles, un futbolista que pelea muchísimo, pero nos coge con algo que realmente yo creo que es lo que nos perjudica, ¿no? Es decir, si nos damos cuenta, la gente de atrás está jugando mermada, está jugando pues el que no era como Costas, que salía de principio después de no hacer una pretemporada, Miguelón prácticamente igual, es verdad que ya disputó minutos contra el Lugo, ya disputó minutos anteriormente, y Pomares lo mismo, ¿no? Es decir, el desprenderse de hombres físicos y hombres que estaban en un nivel, yo creo que mejor que el resto, como Lucas, yo creo que era algo temerario, ¿no? Porque te podía pasar eso, que la gente del Cartagena, que juega muy veloz, mete un hombre entre líneas como es Blasi, que te puede hacer mucho daño, y yo creo que pues, al final el resultado incluso creo que fue corto. La primera reflexión efectivamente es esa, es decir, tenemos una línea de 4 en la cual 3 bueno, no habían sido por el tema de lesiones habituales y tampoco habían hecho una pretemporada, y el cuarto lo cambias de sitio, que estaba jugando de central de la derecha y pasa a central de la izquierda. Solamente creo, corrígeme, que había un dato favorable, y es que en esos 10 primeros minutos habíamos mejorado en la salida de balón, porque el señor Costa pues había encontrado los mediocentros, y si no los encontraba, sus desplazamientos son mucho más precisos de los otros dos centrales. Correcto. Hasta ahí todo correcto. Hablamos de un futbolista excelso en el trato del balón, un futbolista que en condiciones normales, si está un 75 o un 85% físicamente, pues es titularísimo, es un futbolista que nos da esa salida que no teníamos de balón, pero vimos que con el cambio de Rodri Tarín de sitio le perjudicó, ¿no? Le llegaron los nervios, no era capaz ni incluso de despejar los balones francos a la primera, le llegó el nerviosismo en el primer fallo que tuvo cuando lo cogieron, y el segundo tiempo pues no se sintió en ningún momento cómodo. Incluso yo creo que cometió fallos de futbolista nervioso, de futbolista con mucha ansia que no tenía hasta el momento, ¿no? Un futbolista que estaba siendo muy correcto. Es verdad que jugar al lado de Dani Calvo te da mucho al equipo, ¿no? Es verdad que hubiésemos encajado muy pocos goles y que todo es parte al equipo, pero había un futbolista que era el entrenador en el campo, que era Dani Calvo, no lo teníamos, y realmente yo creo que sufrimos la ausencia en demasía. Nos encontramos en ese minuto 10, llega el gol y llegan las dudas. Entre otras cosas, bueno, es un fallo individual, entiendo, que debimos de anticipar y
se queda excesivamente atrás, además de que está mal encarado para asumir esa defensa. Míster, a partir de ahí llegan las dudas, llegan los problemas en creación, llega la falta de profundidad, llegan muchas cosas hasta el minuto 45, ¿verdad? Llegan las dudas en el futbolista, llegan las dudas en el estadio empieza a comer al futbolista, ¿no? Yo sinceramente creo que en las malas la afición es cuando tiene que estar con el equipo. Llega el minuto 46 y puedes expresar tu descontento, llega el minuto 90 y pico y puedes expresar tu descontento, pero si tú al futbolista, al propio técnico, es un run constante, posiblemente lo que haces es taponar esas ideas o esas pocas ideas que pudieran tener en esos momentos, ¿no? Había futbolistas que querían participar, como era Marcelo en los primeros compases del partido, metiéndose a la media punta, viniendo a recoger balones para sacar, y a partir del run se fue apagando, ¿no? Le comió el estadio, le pasó lo mismo a Luismi, ya no teníamos salida con Costa y realmente teníamos que pegar balones en largo con Rodri, que realmente todo era un balón para que ellos nos volvieran a coger sin estar ajustados, ¿no? Ni teníamos un bloque bajo, ni éramos capaces de ir a un bloque alto a la presión, porque los dos delanteros estaban muy lejos, estaban muy estáticos, y realmente todo eso lo que hacía era que el Cartagena se creciera, porque parecía que estaba jugando en Cartagonova. Lo vamos a estar recordando seguramente durante toda la noche, pero yo he visto un detalle que hacía mucho tiempo que no veía en un equipo, es decir, lo más fácil de presionar ahora mismo en el fútbol es una salida de portería, es decir, hay un posicionamiento y sin embargo el nuestro fue permanentemente incorrecto. El que recibió a alguien siempre muy pegado a veces a los banquillos, recibía, incluso le daba tiempo, míster, a que bajase el balón al suelo, que es muy difícil que te permita, controlar con el pie. Fue un desajuste absolutamente Sí, el desajuste era muy claro, ¿no? Los laterales tenían el miedo, yo creo que porque no están bien físicamente, de incorporarse al centro del campo. Las líneas estaban muy lejos, porque prácticamente los dos centrales pisaban nuestro área y los dos delanteros estaban en área contraria, había 70 metros donde no podías ocupar. Ellos siempre iban a tener superioridad porque tenían al portero, a los dos centrales para sacar, y bien los dos laterales muy largos, y sobre todo de Blasi, que se metía en la salida de balón, ¿no? Era muy largo, siempre llegabas tarde, el único que intentaba hacer un poco la presión era Javi Mier, el resto tenía el miedo de perder su posición, y al final lo que hacía era muy buena la salida del Cartagena, porque era muy fácil, siempre con los dos laterales o siempre con el hombre de banda. ¿Usted cree que a Calero lo va a llamar Luis Enrique? Le va a faltar poco. Bueno, hablábamos de que era un futbolista que se incorporaba muy bien, ¿no? Y que era un futbolista que hacía las cosas muy bien, pero realmente ayer, por lo que lo dejamos, y si a un futbolista lo dejas, pues lo haces más grande, ¿no? Sí, Luis Enrique, que creo que ve muy pocos partidos del Real Oviedo, si fuera del Real Sporting sí podía ser, dudo que lo llame, ¿no? Pero era un futbolista con lo que hizo ayer para estar por delante de Carvajal. El único detalle favorable seguramente que vemos en la primera parte, en esa primera parte que nos dejamos y que es francamente mala, es que vemos cierta gente calentar ya en el minuto, no sé, 30-35, tú me dirás, y parece que aquello, la obligación que tiene un técnico seguramente, porque lo habíamos visto anteriormente, era de cambiar a cierta gente en el descanso. ¿Qué esperabas del descanso? ¿Qué esperabas del minuto 46? Bueno, yo al final, cuando veo calentar a la gente, veo calentar a los futbolistas que ves en ese momento calentar, yo creo que va a cambiar un poquito, ¿no? Que se va a arriesgar a quitar esa doble pareja de delanteros que estaban jugando estáticos, que no estaban haciendo prácticamente nada, que iba a meter más a la media punta a Marcelo, y resulta que, bueno, pues al final los cambios son, digamos, a lo mejor lo más fácil, ¿no? ¿Consideras que en el 46, es decir, en lo mejor, entre comillas, fíjate la barbaridad que te voy a decir, es el resultado, que te han dejado vivo y que, por tanto, empiezas un nuevo partido y tienes que empezarlo con otras armas? Sí, porque además un 2-0, por estadísticas, es el resultado que más se remonta, ¿no?
El 2-0, en el momento que metes un gol, te metes en el partido. No sabes si vas, si tienes que quedar. No sabes si tal, el equipo que está con el 2-1 empieza con el nerviosismo, el estadio pues ya te lleva más en volandas hacia arriba, ya tienes que ir a apretar, pero nosotros no fuimos capaces de meter ese miedo, ¿no? Es decir, al final casi más era que no nos hicieran mucho daño en que no nos golearan y que pasase el partido lo más rápido posible. Te decepciona, por tanto, el poco movimiento que hay en el 46, y a mí me decepciona que encima el cambio pues sea de un hombre que a lo mejor no se debió cambiar como era Javi Mier, que a lo mejor que había que adelantar su posición. Correcto, y además son futbolistas que tienen una dinámica y un ritmo de competición mejor que el resto. Es decir, a esos futbolistas no los puedes quitar. Si siempre lo estás utilizando como el cambio a cambiar algo en los partidos anteriores, en este le das la titularidad porque crees que es el hombre que mejor en forma está. Es decir, bueno, pues dale un pasito, mete a Montoro por detrás o mete a otro futbolista por detrás e intenta buscar algo, ¿no? Lo mismo que los laterales. Si ves que los laterales ya no fueron capaces en los primeros minutos de sobrepasar en ningún momento al equipo contrario, yo creo que era el cambio, ¿no? Pues mete a Lucas, mete a Sangalli, como lo hiciste a última hora, para que pueda, a ver si somos capaces de llegar, de tener un 2-1 en banda, de poder surtir de balones a los dos delanteros, y eso realmente... Si te vas a quedar con los dos. Eso es. Tienes a Bretones por un lado, a Lucas por el otro, o a Sangalli, si no quieres que tal, ¿no? Es decir, primero porque, le das todo el recorrido a Sangalli y vamos a ver qué pasa. Primero, míster, porque con una tarjeta naranja como tenía el 2, con una entrada complicada como hizo, que seguramente era la que había que hacer porque era una situación difícil aquella jugada, ¿no? Ese cambio estaba muy cantado, entiendo. Sí, además te lo da la tarjeta. Ya realmente yo creo que ahí es donde no quiere que el público se eche sobre ellos, pero ya tienen una experiencia, ¿eh? Son jugadores que estuvieron en Primera División, son jugadores que tuvieron muchos partidos en Segunda, y no pasa nada cuando no está dando el rendimiento. Esto es liga de fútbol profesional apetecible, pues tienes gente joven en el banquillo con ganas de comerse el mundo, como es Abel por la izquierda, Lucas por la derecha. Pues vamos a ver qué pasa, vamos a agitar la costelera y a ver si somos capaces de meterle miedo al Cartagena. Incluso, míster, se me está ocurriendo el hecho, que alguien puede decir que es contradictorio, el hecho de meter un tercer central, dándole vía libre y poca responsabilidad ya defensivamente a los dos carrileros, hubiese sido otra opción. Sí, porque tú al final, posiblemente cuando haces un cambio, vas a tener siempre una marca, dos hombres libres, y no vas a hacer que trabajen defensivamente los dos carrileros, ¿no? Al final, en vez de ser un 5-3-2, pues a lo mejor es un 3-5-2. O un 3-4-3, porque se incorporan y vas a estar más tiempo en campo contrario. Ya van a dudar, ya puedes sacar uno de los centrales a coger a De Blasi, que te estaba haciendo mucho daño porque los dos mediocentros no eran capaces de pegar un paso atrás. Bueno, pues al final no es descabellado, y al final cuando el equipo anda mal físicamente, porque eso había que analizarlo también, el por qué el equipo rompe tanto y el equipo no es capaz de coger bien el físico, yo creo que es más de cabeza, que el futbolista ya esa ansiedad le lleva a romper, que no que haya una preparación digna a un preparador físico de segunda. Pues al final te proteges y le das libertad y le das que no sufran tanto los laterales como están sufriendo Pomares y como está sufriendo Miguelón. Que además hay que recordar que los dos canteranos de los que estamos hablando, por ejemplo, no es ajeno esa posición, porque los dos han jugado ahí, han jugado de extremo sin ningún problema, ¿no? Y van a llegar los dos, es decir, uno en el juvenil y en el Vetusta jugó de extremo, otro en el Langreo y en el Vetusta jugó de extremo, y al final se adaptan a la posición de lateral perfectamente. Son hombres que llegan arriba, uno por potencia, otro por calidad, como es Bretones, que tiene pues, ese guante en esa zurda, y al final podemos intentar de que los hombres que tienen que estar allí les llegue algún balón para poder rematar. En un momento, míster, hemos dado una posible solución al juego por fuera, pero el juego por dentro no lo tenemos nada claro. Por dentro nos falta mucho, ¿no? Es decir, ¿sobraba el mexicano? ¿Lo estaba haciendo tan mal como no, para mí no.
para mí no, es decir, lo que hay que buscarle es la posición al mexicano. Y ahí hay que buscarle a algún socio, ¿no? Eso socio. Yo al final el mexicano, si lo metes en la media punta, si lo dejas como segundo delantero, es decir, no tienen por qué jugar dos delanteros iguales, ¿no? Enrich y Borja. Puedes quitar perfectamente a Borja. Yo no sé si... Se quedaron descolgados permanentemente en la presión, ¿eh? Siempre. No iban a ninguna presión. Ninguno ya pasó en Lugo, es decir, ya pasó en Lugo y vuelve a pasar contra el Cartagena, ¿no? Y a lo mejor lo que haces es que un futbolista de características de falso 9 o de media punta que se incorpore les iba a hacer mucho más daño a Alcalá y al otro central, ¿no? Iba a hacer mucho más daño realmente de lo que hicieron los dos delanteros, porque al final no tuvieron que ir ni a una jugada de cabeza, no tuvieron que, quitando el minuto 94, donde hay una jugada ahí un poco rocambolesca, en el que yo creo que el colegiado nos ayuda, pues al final realmente pisamos el área muy pocas veces. Me hablabas de esa posibilidad de equilibrar, de mejorar esa profundidad, de la cual evidentemente el Oviedo carece porque los medios, sobre todo los del medio, están muy desconectados con la gente de arriba, ¿no? Esa posibilidad de meter al mexicano en la media punta... Y luego la gente, es decir, tenemos un problema, ¿no? Que queremos que estén allí los jugadores. Y los jugadores no tienen que estar, tienen que aparecer. Si tú dejas el hueco, el espacio, es decir, lo que tienen es que aparecer. Y no hay nadie que sea capaz de meter un balón de los dos medios centros, que incorpore por delante para que los dos futbolistas lleguen allá y puedan centrar, ¿no? Siempre el balón es al pie, los dos laterales tienen que recorrer mucho, les cuesta una barbaridad, sobre todo a Pomares, el recorrer 30 metros para luego centrar, siempre llega, intenta dar la vuelta y asociarse con un futbolista, en vez de aparecer, tocar y subir. Es decir, si no estás, es decir, tienes que aparecer, ya te crea el espacio, juegas sin extremos puros, pues vamos a ver si realmente esos pueden aparecer. Te tengo que hacer una pregunta complicada porque se la tengo que hacer a todo el mundo durante la noche. ¿Cuál es el margen, cuál es el límite en el cual un entrenador debe tener crédito, en el cual se tiene que aguantar un entrenador en una semana tan complicada como 3 partidos que no son fáciles? ¿Hasta dónde tiene que llegar? Entiendo que tiene que tener, por lo menos mi opinión es que es muy prontito, no es la misma situación que se dio cuando el Real Oviedo iba último, iba con un punto, había que tomar una decisión rápida, no es por clasificación, todavía no parece que sea el momento, pero ¿hasta dónde tiene que llegar la confianza hacia un trabajo, ¿no? Bueno, al final los entrenadores vendemos muchas veces que las pretemporadas no valen para nada, ¿no? Valen para coger minutos la gente y demás, pero ya vimos el problema, lo tenemos en la pretemporada, ¿no? Es decir, no llegábamos, no metíamos goles y seguimos trasladando a los 8 partidos de Liga, ¿no? Es decir, la única solución en el fútbol de hoy en día yo creo que es el de o contratamos un coach, un psicólogo antiguo que limpie la cabeza de los futbolistas y limpie la cabeza del entrenador, si no el entrenador ahora mismo ha perdido toda la credibilidad, ¿no? Es decir, siendo un mes de pretemporada y 8 partidos no eres capaz de ajustar, de tener un sistema, de tener algo que realmente se vea, pues al final, con todo el... yo qué sé, dolor del mundo, porque yo no me gusta que sigan a ningún compañero ni a ningún entrenador, pero realmente, pues incluso igual le quedó grande el Tartier. Te quiero decir, él durante la semana, yo y esas declaraciones todavía las escuchaba ayer porque eran repetitivas, entiendo que del viernes, él decía que había un patrón, pero cuesta ver ese patrón. Sí, pero no lo tiene, además, ayer después del partido dice que están buscando soluciones. Las soluciones... si no las encontraste en el mes y pico de pretemporada y en el 2 meses casi de competición, es difícil, ¿no? El patrón no se ve porque cuando tú cambias mucho... Han sido más soluciones, no obstante, perdón, mister, creo que de nombres, que de forma de jugar, correcto. Es decir, ojo a este que parece que lo hizo bien, este tal, pero más o menos la idea sigue teniendo la misma. Tú al final no sabemos si el Real Oviedo... quiere apretar arriba, si el Real Oviedo quiere jugar con un bloque bajo, si el Real Oviedo quiere jugar por fuera. Es decir, si tú al final ves eso,
cuando los combinas todos, que al final no sale nada. Tú al final ves eso, tú ves que el Real Oviedo hace la presión bien, que los dos puntas van y que va un medio centro y un hombre de banda y que roban muchos balones y que al final no llega al gol, dices, bueno, el Oviedo sabe dónde tiene que apretar, el Oviedo sabe cuándo tiene que recular y cuándo tiene que jugar con un bloque bajo porque el rival es un rival potente, como por ejemplo el de ayer, que aunque venga y no tenga el nombre de pueda tener el Eibar o pueda tener un Granada, es un equipo muy, muy bien armado y un equipo con mucha gente que te puede hacer mucho daño, ¿no? Bueno, realmente lo que el Real Oviedo no tiene es ese patrón. Y yo creo que por mucho que tú lo digas, realmente cuando cambias tanto las piezas y cuando cambias tanto a los chavales de posición y una cosa y otra, quiere decir que de mano querías jugar de una manera con Hugo Rama y con uno y con Montoro o con Luismi. Es decir, ya no valió ese patrón de juego lento que tenía Hugo Rama. Pusimos a Jimmy, pero nos falló o no creíamos que era el futbolista adecuado pues a lo mejor hay que cambiar el sistema. Si queremos que juegue Jimmy, a lo mejor tenemos que jugar con un 4-1-4-1 y darle esa libertad de pivote solo, donde él se desenvuelve muy bien. Es decir, o igual es que fichamos muchos jugadores de muchas posiciones en los que realmente no han dado todo lo que queríamos de ellos y se solapan con otros futbolistas. Dos últimas preguntas. A veces las mentiras de los entrenadores, que la podría tener el del Cartagena, porque dice, ¿cuántos futbolistas vinieron, mister? ¿13, 14? Dice, 14 futbolistas. Dice 14. Es que todavía me falta tiempo para que se vayan acoplando. De repente ves un equipo tan armónico como el de ayer, entonces esa mentira de repente se te cae, que podría llegar a ser el caso del Oviedo, ¿no? ¿Qué te parece? Y luego, un poco lo que estás diciendo. Es decir, un equipo que supuestamente quedó tan cerquita como quedó de la promoción. Un equipo que al final su baza más importante y más visible que te cae es la de un mediocentro como era el uruguayo, ¿no? Dices, hostia, y para esto no hacía falta fichar uno como el uruguayo o mejor y volcar parte del dinero que tenía en esa posición porque lo demás lo tenía, entre comillas, medio hecho. ¿Qué te parece? Claro, ahí es donde vamos, ¿no? Es decir, nosotros vamos más tarde que el resto. Es decir, el Cartagena posiblemente hizo 15 fichajes, pero en marzo los tenía hechos, ¿no? Es decir, nosotros no teníamos entrenador a falta de 15 días, no teníamos un secretario técnico. Cuando empiezas a fichar o empiezas a negociar o empiezas a hablar con futbolistas, posiblemente es lo que ya no quieren otros equipos. Y lo que realmente, es decir, aunque haya futbolistas que hayan jugado en Primera División y que hayan jugado en Europa League, digo, caso de Montoro, pues a lo mejor ya no está para disputar a un nivel importante y por eso no lo dejó el Granada libre, o por eso no lo ficha el Eibar, o por eso no lo... Es decir, al final nosotros vamos tarde en el aspecto de la preparación. Igual fichamos gente que se solapa, porque a lo mejor el entrenador tenía una creencia en Sergi Enrich, que lo hizo muy bien en la Ponferradina con él, pero el otro delantero que jugaba era de un perfil totalmente distinto, que era Yuri, que era un futbolista, digamos, tipo Benzema, que puede jugar de 9, que puede jugar de 10. Claro, entonces, al final, posiblemente ahora choquen, ¿no? Es decir, posiblemente lo hicieron muy bien en el 2015 en el Eibar, con un estilo de fútbol de Mendilibar totalmente distinto al de Bolo, y sí les iba bien, ¿no? Gente que entraba muy bien por banda, gente que les ponían balones y ellos arriba peleaban y todo lo que tenían lo metían. Pero claro, al final no podemos vivir del pasado, tenemos que vivir del presente y el presente posiblemente vayamos muy, 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 muy lejos a otros equipos. La última, porque me la has puesto muy fácil, que ya estamos en tiempo. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo que el Real Oviedo en cierta posición está viviendo de recuerdos, los que tú estabas recordando en estos momentos. Y te pongo otra muy fácil. Según tu opinión, el traspaso que ha hecho el Grupo Carso a Pachuca se ha hecho demasiado tarde.
Sí, claro, lo mismo. Al final vienes... De lunes el último partido y tal, y dices, joder, lo hago... Al final haces un traspaso tarde, yo no pongo al director deportivo, el director deportivo no puso al entrenador, y todo eso, pues al final puede que cuando vayan mal dadas, todo se vaya pues sangrando, ¿no? Es decir, si yo soy de tu cuerda, pues vamos a hablar mucho y vamos a tener claro lo que queremos. Si yo, pues bueno, ahora estamos en el mismo barco, pero no nos conocemos de nada y nos cuesta a veces, aunque el fútbol sea universal, nos cuesta a veces entendernos. Bueno, lo dicho, nos esperan, despedimos a Marco Antonio, nos espera el Zaragoza, será la recta final del programa, y nos vamos con los veteranos, nos vamos con Luis Carlos dentro de un momento.